Bueno, vamos a hablar ahora sobre la programación orientada a objetos en PHP y también cómo podemos orientar esto para nuestro desarrollo de plugins para WordPress. Aunque este curso no se centra principalmente en PHP, pero tenemos que tener en cuenta que es la herramienta principal con la que construimos nuestros plugins en WordPress. Si no recuerdas mucho sobre el lenguaje, te invito a que curses el curso de introducción y de programación en PHP, en el que también se da un poco de orientación a objetos. Pero brevemente vamos a repasar cuáles son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y cómo esto podemos aplicarla en un plugin de WordPress. Seguramente recordarás que una referencia o una definición básica de la programación orientada a objetos es la clase, ¿no? Las clases son pues el nivel máximo, el nivel mínimo, mejor dicho, de la programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos todo es una clase o todo es un objeto que depende de una clase principal. Así, la forma de crear una clase propia, pues como vemos aquí en los ejemplos del código, voy a poner un poquito más grande para que lo veamos, es con la palabra predeterminada class, nombre de la clase, y es importante que en este caso pues usemos la camel case pero con la primera letra también en mayúscula, para que así sigamos los estándares de PHP y de la programación en general. Dentro de una clase, pues las variables que se definan, el ámbito de estas variables dependerán de cómo estemos pues declarándolas. Y tenemos pues por lo menos tres tipos de variables dentro de una clase, que podrían ser públicas, protegidas o privadas. También se añaden métodos estáticos que a esas tres opciones o propiedades se les puede añadir la static para los métodos de una clase. ¿Qué más podemos encontrar en la programación orientada a objetos? Bueno, pues hay datos de tipo simple y de tipos complejos propios del lenguaje que podemos usar dentro también de una clase, pues ya los conocen, ¿no? Booleanos, enteros, números flotantes, de comas flotantes, etcétera. Y todas las estructuras de control de PHP las podemos usar también dentro de la clase, como muchas que hemos usado ya en el curso: for each, do while, etcétera. Algo interesante es que las funciones que definas dentro de una clase no se llamarán funciones, se llamarán métodos. Y esto es porque dentro de una clase se definen los métodos que serán accesibles desde fuera de ella o internamente de la clase, dependiendo de qué propiedad le deja esta. Y como hemos hablado antes, es muy importante que tengas en cuenta el scope o el ámbito de las variables, de los métodos y de todo lo que definas dentro de tu clase. ¿Por qué? Porque si quieres definir un método privado o un método que solo sea accesible desde dentro de la clase, es importante que utilices la palabra reservada para ello. Si quieres utilizar un método que esté disponible incluso cuando no esté un objeto instanciado, es decir, un método estático, es importante que uses una palabra indicada para ello. Al igual que con las variables, si quieres que sean variables que sean de ámbito global, es decir, que puedan ser accesibles desde fuera de la clase, lo mismo tendrás que hacer con ellas. Y vamos a pasar ya a construir nuestro primer plugin orientado a objetos.